El ejercicio 3. Empresa Comunicaciones del Valle. Aquí estaban hablando de la posibilidad de adquirir un equipo adicional para su antena de transmisión. Hablábamos del proyecto Icon y el proyecto Motorola. Yo luego les comparto igual este Excel para que revisen contra lo que hicieron ustedes. Pero pues esto es muy similar a un ejercicio que hicimos también en clase. Nos daban los datos de inversión inicial, que en el caso de Icon eran 10 millones y 1 millón de capital de trabajo neto. Quiere decir que la inversión inicial total son 11 millones. Y nos daban la data para que nosotros montáramos los flujos de caja. Nos daban las ventas en unidades y el precio a que se iba a vender cada unidad. Obviamente la multiplicación de ambos nos daba el monto de ingreso por ventas, que es con el que arrancamos. Luego para el costo de venta nos daban $275 por unidad, es decir, había que multiplicar el número de unidades que ya lo teníamos por 275 y eso nos daba el costo variable más unos 600.000 pesos anuales, que ambos aumentan a razón del 5%. Es decir, que nosotros teníamos que hacer crecer ese costo a razón del 5% durante los 5 años. Ese es el costo de ventas que viene para acá, la suma del variable y el fijo. Y la resta de ellos nos da la utilidad bruta. Más abajo nos dicen que hay un gasto de mantenimiento y un gasto de personal. Y estos también van a crecer a razón del 5%. Recuerden que yo pasarlo a crecer a razón del 5% sencillamente lo multiplico por 1 más esa tasa. Lo conveniente siempre es que yo tenga esas tasas fuera, digamos en una celda. Yo las tengo todas por acá, de manera que si más adelante yo quiero jugar con esto, las puedo cambiar y ya todo el modelo cambia. Eso me da la utilidad operativa. Si calculamos la depreciación, recuerden que aquí hay el activo fijo cuesta 10 millones, pero tiene un 12% de valor de rescate. Entonces yo tengo que rebajarle al valor de rescate, el valor total de los 10 millones, ese 12%. Es decir, eran 10 millones menos 1.200.000. Ese es el monto que se va a depreciar. Y ese resultado si lo divido entre la vida útil, que son los 5 años. Eso me daba 1.760.000. Muchos de ustedes sencillamente dividieron los 10 millones entre los 5 años y les dio 2 millones. Eso es errado. Por ahí se los marqué. La utilidad, eso me da la utilidad antes de impuestos. Luego calculo, en este caso, creo que era el 28%, si mal no recuerdo. Y sí, 28%, ese era el impuesto sobre la renta, y de esa manera llegamos a la utilidad neta. La utilidad neta le sumamos, recuerden, la depreciación. A la utilidad neta le sumamos la depreciación y eso nos lleva a lo que es el flujo de caja del proyecto. Lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que al último flujo de caja siempre voy a tener que sumarle dos montos adicionales. Uno, el capital de trabajo neto, en este caso era 1 millón, y otro, el valor de rescate, que era 1.200.000. Ese 12% que le rebajamos al cálculo de la depreciación. De esta forma llegamos entonces a nuestro flujo de caja, digamos, inicial al momento cero, que son los 11 millones de inversión inicial, como siempre negativa, y tenemos los flujos. El cálculo del BPN, lo mismo que se hizo en el ejercicio 1 y el 5 con la función BNA. Y la tasa de interés, que era otro de los puntos aquí importantes que tenían que calcular, que es el famoso WACC. Entonces nos daban toda la estructura de capital de la empresa, es decir, cómo estaba compuesta su deuda, cuál era la tasa de cada uno de esas fuentes de deuda, el capital social, que eran 300 millones al 5%, y pues sencillamente era calcular los factores de ponderación, es decir, estos 70 millones, cuánto representan de los 400 porcentualmente, estos 30 de los 400 y estos 300 de los 400. Eso es esto que está por acá.
yo primero lo hice de otra forma. Primero saqué y promedié las dos fuentes de deuda, y después esa fuente de deuda la promedié con el capital, pero hacerlos todos a la vez es igual como lo hicimos en clase, es decir, sería dividir 70 entre 400, 30 entre 400 y 300 entre 400, y eso me da los factores de ponderación. Y lo otro que tengo que considerar es que la deuda tiene un beneficio fiscal, y ese beneficio fiscal es 1 menos la tasa de impuestos, que en este caso era 0,28. O sea que todo lo que es deuda había que multiplicarlo por 1 menos 0,28, y de esa forma llegábamos a un WACC que era el 4,97%. Esa era la tasa que había que usar en este ejercicio. Con ese WACC entonces ya tenemos el BPN. El BPN, pues aquí lo hice directo, es la inversión inicial más el valor presente de los flujos descontados a esa tasa del WACC. Eran 9.135.000 para el caso del proyecto Icon. Aquí había que hacer la tira del 28.41. En el caso de Motorola había que hacer exactamente lo mismo, solo que ya yo les estaba dando esto resuelto. O sea, la utilidad neta le sumaban la depreciación y ya le llegaban a los flujos. Había que tener en cuenta también que había que sumar 1.500.000 del monto de rescate y 900.000, que es el capital de trabajo neto, al último flujo, y ya de esa forma se tenían los flujos. El WACC es el mismo, no hay que calcularlo nuevamente, es la misma empresa, el costo de capital desde la empresa. Utilizo el WACC que ya calculé en el primero y llego a un BPN 6.992.000. Entonces, si yo tengo que escoger como empresa entre los dos proyectos, obviamente me voy a ir por el primero, Icon, porque su BPN es mayor. Esa era la respuesta del último ejercicio. Me decían, para ICOM, ¿qué porcentaje de incremento anual en el número de unidades vendidas es necesario para que el BPN sea 6 millones? Eso es algo como decir que quiero que esto sea 6 millones. Entonces, análisis y simulación, buscar objetivo. Yo quiero que esto sean 6 millones. Cambiando el porcentaje de incremento anual de las unidades. O sea, yo tendría que hacer algo como irme por acá y cambiar este 5%. Me da 4% negativo, porque obviamente si yo coloco un porcentaje de crecimiento de 0, todavía el BPN va a ser mayor a 6 millones. Es decir, tendrían que decrecer el número de unidades para que se cumpla con ese objetivo. Digamos pues que eso básicamente era el análisis del BPN. Luego, en el último punto nos decían, plantea un análisis de sensibilidad, algo similar a lo que se hizo en el ejercicio número 2 del parcial, pero en donde ustedes tenían que decidir, ese no lo tengo acá, en donde ustedes tenían que decidir qué cambios se iban a hacer, o bien en el WACC, en la inversión inicial. De hecho, pudieron haberlo hecho con cualquier otras dos variables, aquellas que ustedes consideraban que iban a moverse, y sencillamente era igual irse por análisis y simulación, tabla de datos, y así, bueno, cómo cambia uno, cómo cambia el otro, y él automáticamente nos hace el cálculo. Digamos que eso era relativamente sencillo, eso lo hace el Excel, y era la pregunta número 3. Resolvimos un ejercicio muy parecido en clase. Quizá uno de los cambios acá fue que yo les di en lo que era la proyección de ventas y unidades ya los datos calculados. Es decir, ahí no estaba el porcentaje del 5% de incremento, sino que ese porcentaje tenían ustedes que calcularlo y colocarlo por fuera para poder jugar al final con buscar objetivo o cualquier otra cosa. Es decir, yo le decía que en el año, vamos a ver si lo vemos por acá, que en el año 2 las ventas eran 26.250, en el año 1 eran 25, por diferencia obviamente si yo saco
Esto dividido entre esto menos 1 me da en qué porcentaje se está incrementando, en qué porcentaje se están incrementando las ventas. Si yo verifico este mismo cálculo en otro año, me va a dar exactamente el 5, entonces ya yo sé que el 5% era la tasa que se estaba incrementando las ventas. Eso tenían que hacerlo ustedes porque yo les daba los valores más no el porcentaje. Pero digamos que es el único cambio en relación a lo que vimos en la clase. Eso era, de todas maneras en clase vamos a resolverlo y a verlo con más detalle, pero espero que esto les sirva por lo menos para repaso. Nos vemos en clase.